¿Por qué tantos cristianos siguen atados a pesar de leer la Biblia, orar y congregarse? Hay una guerra que pocos ven, una batalla espiritual que puede estar afectando tu vida sin que te des cuenta. Hoy te revelaré las estrategias del enemigo y cómo puedes romper esas cadenas en el nombre de Jesús. Quédate hasta el final porque esta verdad transformará tu vida. Guerra espiritual. Hoy hay un tema tan importante para ti porque voy a hablar de cómo encontrar la verdadera libertad. Resulta que hay muchos cristianos que leen la Biblia, que oran, que van a la iglesia y aún así se sienten atados, encadenados y en cárceles. Muchos de ellos viven con la angustia y el dolor sin entender por qué no encuentran la libertad. Hay mucha ignorancia acerca del tema de la guerra espiritual porque sencillamente muchos pastores ignoran el tema o no lo creen. Pero debes entender que cada cristiano, cada hijo de Dios enfrenta esa guerra, la guerra espiritual. Y hoy hablaremos de cómo encontrar la verdadera libertad en Cristo. Pero antes de eso debes entender que tú eres el blanco de Satanás. Efesios 6:10 dice: fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra huestes espirituales de maldad. ¿Se da cuenta? Hay una guerra, hay un enemigo poderoso que se llama Satanás. Sin embargo, aunque este enemigo de la iglesia es poderoso, nosotros estamos con el Todopoderoso. Nosotros pertenecemos al ejército vencedor. Estamos del lado del gigante de gigantes, el Dios todopoderoso que es y que era y que ha de venir. Pero el Señor una y otra vez nos amonesta con este tema. La palabra del Señor dice: no ignoren las maquinaciones de Satanás para que él no pueda ganarles ventaja. Es un deber de la iglesia no ignorar las maquinaciones del enemigo, no ignorar que estamos en una guerra constante. La palabra del Señor dice en 1 Pedro 5:8: sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, escucha esto por favor, vuestro adversario, tu adversario, mi adversario. Si eres un hijo de Dios, si eres un verdadero cristiano, entonces tienes un adversario. Vuestro adversario anda alrededor como un león rugiente, buscando a quien devorar. Así que Satanás es un merodeador esperando un descuido tuyo, un descuido mío, para él entrar y poder dañar al ejército de Dios. Recuerda esto, no podemos darle lugar al diablo. Efesios 4:27. Soy recurrente en estas citas bíblicas porque creo que son esenciales para entender la guerra espiritual y para entender por qué algunos cristianos viven atados. Algunos cristianos viven en cadenas. Algunos cristianos, a pesar de asistir a la iglesia, de haber sido discipulados, bautizados, a pesar de haber hablado en lenguas, viven en cadenas y en prisiones. Por eso debes entender que estás en una guerra. Así como en una guerra cuando se enfrentan los ejércitos y un ejército toma cautivos, entonces va y los lleva a prisiones, a campos de concentración. Exactamente igual. Ahora la palabra del Señor dice que tú y yo somos más que vencedores en Romanos 8:28. Y la palabra del Señor dice que no hay nada ni nadie que nos pueda separar de ese amor, ni la muerte ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo. Nada nos puede separar del Señor. Pero surge la misma pregunta: ¿por qué parece que muchos cristianos viven atados a vicios? Personas que intentan una y otra vez abandonar ese pecado, pero no pueden, caen una y otra vez. No podemos sencillamente decir que no han conocido a Cristo, porque si así fuera, entonces nosotros estaríamos juzgando la obra del Señor en cada persona. Es cierto que en la iglesia también hay hijos del malo. En la iglesia también crece la cizaña. En un campo de trigo crece la cizaña junto con el trigo. Y no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. No todo el que me dice Señor, Señor es discípulo del Señor. Pero también sabemos y debemos entender que hay cristianos verdaderos que batallan contra vicios, que hay cristianos verdaderos que sufren, que hay cristianos verdaderos que quieren literalmente ser completamente libres.
y aún no han conseguido esa libertad. Pues bien, hoy quiero que a través de la palabra de Dios veamos cómo podemos conseguir la absoluta libertad en Cristo y caminar y cuidar esa libertad. El apóstol Pablo le dijo a los Gálatas que deberían cuidar esa libertad, que deberían andar en ella y no volverse esclavos de nuevo del pecado. Quiero que abran sus Biblias en Hechos capítulo 12 y vamos a leer desde el verso 4 en adelante. Recuerda que la palabra de Dios es viva y eficaz y es suficiente para cualquier necesidad que estés enfrentando. Ella tiene la respuesta, pues es la palabra de Dios. No son tan solo letras escritas en papel, son las palabras de aquel que hizo el universo, el Todopoderoso. Son las palabras inspiradas por el precioso Espíritu Santo que hoy quieren traer libertad. Así que vamos a leer en Hechos 12:4, y habiéndole tomado preso le puso en la cárcel. Este capítulo está hablando del apóstol Pedro, y el que lo tomó preso al apóstol Pedro fue Herodes, y entregándole a 4 grupos de 4 soldados cada uno para que le custodiasen, se proponía sacarle al pueblo después de la Pascua. Oh sí, el apóstol Pedro fue encarcelado por Herodes, y aunque él sufrió una condena, literalmente hablando, en persona, sin embargo, esta palabra también la podemos aplicar a nuestra vida espiritual. Pedro fue encarcelado por Herodes, un hijo del mismo Herodes, persona que no conocía al Señor. Influenciado por el mismo infierno, llevó cautivo al apóstol Pedro. Pedro, un hijo de Dios, un hombre lleno del Espíritu, un hombre lleno de poder, un hombre en el proceso de la santificación. Porque recuerda esto, cuando llegas a Cristo, Él hace de ti una nueva creación. Y de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. Sin embargo, aún hay cosas en nuestro carácter, en nuestra alma, que deben ser sanadas, áreas en nuestra vida que deben ser liberadas. Él empezó una buena obra en nosotros y la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Mientras estemos en esta tierra lucharemos contra la carne, y en ocasiones parece que la carne quisiera levantarse a dominarnos. Y es allí cuando esta palabra tiene que ser viva, tiene que hacerse real para ti. Pedro ahora estaba en la cárcel por mandato de Herodes. Y hay hoy quienes están en la cárcel, verdaderos hijos de Dios, verdaderos hijos del Rey de Reyes y Señor de Señores, nacidos de nuevo. Sin embargo, hijos que en algún momento, como dice en Efesios, le dieron lugar al enemigo. Efesios 4:27. Y fue allí donde Satanás tomó ventaja. Y sigues caminando tu vida cristiana sin darte cuenta que vino una atadura, que vino una influencia del diablo. Recuerda que aún el apóstol Pablo, un hombre ungido, lleno de poder del Espíritu Santo, aún él tuvo que lidiar con un verdugo, un mensajero de Satanás, un aguijón en su carne. Así que no te estoy hablando de cosas que no puedan suceder en tu propia vida. Así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. Hay un arma poderosa en la vida de cada cristiano y es la oración. Y aquí es donde todo cobra sentido, porque muchos cristianos oran y siguen atados. Pero cuando tú y yo conectamos directamente con Dios, en oración hay cosas que tienen que suceder. Él dijo, clama a mí y yo te restauraré. La iglesia estaba haciendo sin cesar oración a Dios por él. Y es entonces donde cobra sentido el por qué debemos congregarnos. ¿Y por qué debemos llevar y sobrellevar las cargas los unos de los otros? Entonces es cuando tú y yo entendemos que necesitamos que otros oren por nosotros y nosotros orar por ellos. Cuando la iglesia se reúne a orar, hay un poder tan tremendo, hay una gloria tan poderosa. Recuerden lo que dice la palabra del Señor en Hechos capítulo 4. Cuando estaban unánimes y orando, luego de ser perseguidos, dice que la tierra tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo. Necesitamos entender que somos parte del cuerpo de Cristo. Y si tú estás lidiando con vicios, con pecados ocultos, con ataduras espirituales demoníacas, si estás lidiando con cárceles espirituales, no puedes luchar tú solo. Tú eres parte de un ejército. Tú eres parte de un cuerpo y es allí cuando necesitas de la iglesia. La iglesia estaba haciendo oración sin cesar por Pedro de día y de noche. Pedro pudiera decir,
Yo soy el gran apóstol. El Señor me entregó las llaves del reino. A mí yo fui ungido con el Espíritu Santo. Milagros suceden cuando yo camino. Pero Pedro no hizo eso. Pedro tuvo humildad para entender que necesitaba la oración de la iglesia. Y tú debes tener humildad para saber que necesitas la oración de la iglesia y la comunión con la iglesia. Muchos de ustedes necesitan ir a sus pastores, a sus hermanos en Cristo y abrir sus corazones. Yo sé que en estos tiempos es muy difícil hallar a personas fieles, pero debes entender que somos la iglesia de Jesucristo. Cuando tú encuentras a alguien fiel, un verdadero siervo de Dios, puedes abrir tu corazón y contar con esa persona y decirle que estás batallando en ciertas áreas en tu vida que no has logrado vencer. Entonces es como si en ese momento las cadenas se rompieran, porque recuerda que Satanás es el príncipe de las tinieblas, y donde hay tinieblas, allí gobierna Satanás. Y quizás hay pecados ocultos en tu vida que nadie conoce, y Satanás ha gobernado durante años sobre esos pecados. Pero en el momento en que tú te levantas y confiesas tus pecados al Señor, y aún vas a algún hombre o una mujer de Dios y abres tu corazón, entonces Dios traerá libertad. El Señor dice en su palabra: confesaos vuestras ofensas los unos a los otros y oren así para que sean sanados. Necesitamos entender que somos parte de un cuerpo. Necesitamos la ayuda de hermanos para que nos ayuden en oración. Claro que tú y yo vamos a ser sabios y prudentes. No te estoy pidiendo que corras a cualquier persona a contarle lo que está sucediendo en tu vida. Estoy diciéndote que tú necesitas pedirle a hermanos y hermanas que oren por ti, que tú mismo debes orar por otros, que debes ser parte de una congregación local. Muchos de ustedes siguen las predicaciones a través de la radio o la televisión, pero no toman la decisión de congregarse, y eso no es algo que agrada a Dios. Hebreos 10:25 dice: no dejen de congregarse como algunos tienen por costumbre. Así que yo te animo a que busques la presencia del Señor en comunión con otros hermanos en Cristo, que puedas así cumplir la ley de Cristo y agradarle a Él. Como un cuerpo necesitamos la oración de otros. La iglesia comenzó a orar por Pedro mientras él estaba en la cárcel. Y fue justo en ese momento que la iglesia oró por Pedro que Dios trajo libertad a su vida. Pero Pedro tuvo que recibir esa libertad. Y he aquí, se presentó un ángel del Señor y una luz resplandeció en la cárcel, y tocando a Pedro en el costado le despertó diciendo: levántate pronto. Y las cadenas se le cayeron de las manos. Aleluya. Cuando la iglesia oró sin cesar, vino un ángel del Señor, una luz le resplandeció. Y yo creo firmemente que hoy el Señor ha venido sobre tu vida y la luz de la verdad está trayendo libertad. Pero Pedro tuvo que tomar la decisión de levantarse. Pedro estaba durmiendo. Al otro día iba a ser sacado para ser sacrificado y Pedro dormía. La confianza de Pedro en el Señor era muy grande. Pero saben, hoy vemos una actitud pasiva y mediocre en muchos hermanos, que a pesar de que saben que están atados, que a pesar de que saben que sus vidas no están bien con el Señor, siguen durmiendo. Y el ángel tuvo que venir y tocar en el costado de Pedro. Es decir, que Pedro dormía muy bien, pero el ángel tuvo que venir y tocarlo fuerte. Muchos de ustedes necesitan un toque fuerte en sus vidas para despertar, pero no debería ser así. Muchos despiertan cuando una enfermedad grave es diagnosticada. Muchos despiertan cuando sufren un accidente, cuando pierden su hogar, cuando su economía se arruina y quiebran sus empresas. No debería ser así. Es tiempo de levantarse antes que eso suceda. Y si ya sucedió en tu vida, debes entender que es el ángel del Señor que necesita despertarte. Pero no todo está perdido. Este no es el final de tu historia, es el comienzo de tu libertad. No esperes a ser tocado para levantarte, que las cadenas se caigan. Levántate ahora, y si ya sucedió, por favor, no te dejes vencer. Ahora no te rindas. Levántate. Cuando el ángel del Señor tocó a Pedro en el costado, él se despertó y el ángel le dijo: levántate pronto. Y las cadenas le cayeron de las manos. Levántate ahora.
Levántate y deja la actitud pasiva, deja la conformidad. El Señor dice en su palabra: no te conformes a este mundo, sino transforma tu entendimiento, transforma tu mente, renueva tu vida. Y eso es lo que quiere el Señor. Y le dijo al ángel: cíñete y átate las sandalias. Y él lo hizo así. Muchos de ustedes deben reconsiderar cómo están andando en los caminos del Señor. Así de Pedro, él se las había quitado porque estaba durmiendo. Pero muchos de ustedes se han descalzado del apresto del Evangelio. Ya no guardan las buenas noticias. Ya la palabra de Dios no es su deleite. Cíñete y átate las sandalias. La Biblia dice que debemos calzarnos con el apresto del Evangelio. Es decir, tomarlo cada día, hacerlo propósito a diario, caminar en la palabra de Dios. Recuerda que cuando el Señor llamó a Pedro para que caminara sobre las aguas, Pedro no caminó sobre las aguas. Pedro caminó sobre la palabra del Todopoderoso, del Rey de Reyes y Señor de Señores. Pedro lo hizo así. Pedro fue obediente. Me pregunto, ¿cuántos de ustedes actuarán hoy en obediencia al Señor? ¿Cuántos de aquellos que no se estaban congregando o que no le estaban dando la importancia a la iglesia, hoy toman la decisión de congregarse o toman la decisión de ser parte de ese cuerpo de Cristo y decir: sí, la iglesia es importante, mis hermanos en Cristo son importantes, necesito que ellos oren por mí y yo necesito orar por ellos? ¿Cuántos de ustedes hoy van a despertar de ese letargo, de ese sueño, y van a levantarse para que las cadenas sean rotas? ¿Cuántos de ustedes van a atarse las sandalias, van a caminar a diario en la palabra del Señor? Yo creo que Dios está levantando un ejército de hombres y mujeres entregados a su bendita palabra, entregados a hacer su voluntad. Luego el Señor le dice: envuélvete en tu manto y sígueme. La pregunta más importante en esta prédica es: ¿cuál es el manto que te envuelve? Debes recordar algo: el Espíritu Santo quiere ser tu abrigo. El Espíritu Santo quiere envolverte en su amor. El Espíritu Santo quiere venir sobre tu vida con tanto poder y traer un manto cálido de amor, de bienestar. Envuélvete en tu manto. Pero ¿cuál es el manto que hoy te está envolviendo? Porque debo decir que muchos se envuelven en mantos humanos. Ponen su confianza en el hombre, ponen su confianza en las riquezas, ponen su confianza en su inteligencia, ponen su confianza en su familia. Ese no es el manto correcto. Hoy debes envolverte en el manto de su presencia, practicar su presencia, pedirle al Espíritu Santo que pueda venir sobre tu vida y arroparte con poder. Decirle al Señor que lo necesitas apasionadamente y urgentemente. Pedro lo hizo así. Luego el ángel le dice: sígueme. Así que Pedro salió y le seguía, pero no sabía que era verdad lo que hacía el ángel, sino que él pensaba que veía una visión. Qué hermoso es saber que hoy puedes actuar en obediencia y fe a la palabra de Dios. Al igual que Pedro, que aunque creía que todo lo que estaba pasando en ese momento era un sueño, era una visión, era producto de su imaginación, no entendía que en realidad el ángel del Señor había venido para librarle. Así muchos de ustedes hoy pueden sentirse de la misma forma, pero si actúas en obediencia, aunque esto te parezca locura, va a venir sobre tu vida la libertad que tanto añoras. El ángel me dijo: sígueme. Y hoy el que te está diciendo sígueme es el Dios Todopoderoso a través de su palabra. No te pido que sigas a ningún hombre o algún predicador. No, sigue a Jesús a través de esta bendita palabra. Y aunque te parezca locura todo lo que hoy has oído, levántate y hazlo, porque al igual que Pedro, que pensaba que todo era parte de su imaginación, se dio cuenta que ahora estaba alcanzando la libertad. Dice que Pedro, habiendo pasado la primera y la segunda guardia, llegaron hasta la puerta de hierro que daba a la ciudad, la cual se les abrió por sí misma. Y salidos pasaron por una calle y luego el ángel se apartó de él. Entonces Pedro, volviendo en sí, dijo: ahora entiendo verdaderamente que el Señor ha enviado a su ángel y me ha librado de la mano de Herodes, de la mano de Satanás. Hoy el Espíritu Santo ha descendido a tu vida. El ángel del Señor ha venido sobre tu vida y de ti depende alcanzar la completa libertad.
Tan solo cuando en obediencia a Dios, entonces recibimos la absoluta libertad, porque la fe verdadera se traduce en obediencia y sin fe es imposible agradar a Dios. Si hoy entiendes que necesitas a la iglesia, que necesitas pedir ayuda, quizás a tus pastores, acercarte a ese hombre, a esa mujer de Dios y decirle: necesito que oren por mí. Y puede ser guiado por el Señor a abrir tu corazón. O puede que el Señor te diga que no debes hacerlo, pero puedes ir a la iglesia y clamar por ayuda. Si hoy entiendes que el Señor te está tocando para levantarte de ese sueño, si hoy entiendes que necesitas calzarte del verdadero evangelio y caminar en la palabra de Dios, si hoy entiendes que necesitas arroparte con el manto del Espíritu Santo y seguir a Jesús, eso va a producir en tu vida una verdadera libertad. ¿Saben? Hay personas que en ocasiones dicen: me cuesta entender tanto esta palabra. Hay palabras que verdaderamente son profundas, pero si escuchas con atención, si escuchas con un corazón tierno y humilde, puede que no entiendas todo lo que estás escuchando, pero lo importante es que tu corazón es receptivo a la palabra de Dios, y el Espíritu Santo tomará esa humildad. El Espíritu Santo tomará tu corazón, razón, y traerá revelación y libertad. Porque la palabra de Dios no se puede discernir intelectualmente. No puedes razonar con tu mente para entenderla. No funciona de esa forma. Pero la palabra de Dios ha de ser revelada a nuestro espíritu por el Espíritu Santo. Así que si hoy decides creer en la bendita palabra de Dios y ponerla por obra, el Espíritu Santo traerá liberación, completa libertad a tu vida, y serás libre. Cuando Pedro salió, volvió en sí. Pedro salió de la cárcel y volvió en sí. Y hoy declaramos que muchos de ustedes vuelven en sí. Los velos se caen y pueden darse cuenta que habían estado atados, pero hoy se rompieron las cadenas y pueden andar en libertad. Porque las cosas del Señor pueden parecer locura para los hombres naturales, más para los espirituales son verdad, son una realidad. Y hoy declaramos que el Espíritu Santo trae libertad a tu vida. Así que levántate, cásate de la palabra de Dios, envuélvete en el manto del Espíritu y sigue a Jesús a través de esta palabra, porque el Señor ha dado libertad hoy a su pueblo. Él ha traído libertad hoy a su iglesia. Así que al Padre de la Gloria honramos y alabamos por esta palabra. Ahora que conoces la verdad sobre la guerra espiritual, no permitas que el enemigo siga teniendo ventaja en tu vida. Si este mensaje habló a tu corazón, suscríbete ahora a Verdades Eternas y activa la campana para recibir más enseñanzas que fortalecerán tu fe. Y no te vayas todavía, porque los videos que te dejo aquí te llevarán aún más profundo en el conocimiento de la palabra de Dios. Haz clic y sigue creciendo en la verdad. Dios tiene más para ti.